Bienvenidos una vez más a un shot político de Hablemos de Política. Gracias por estar aquí con nosotros. Una vez más, gracias Jeremy. Bienvenido a nuestro querido invitado Sebastián. ¿Cómo están, chicos? Bien, aquí viendo los manjares que tienes. Por supuesto, es que ya mismo vamos a hacer el shot político, pero antes queremos compartirles con ustedes que estamos cumpliendo 4 años aquí en Hablemos de Política y definitivamente esto aquí empezó como un juego, digamos, con un amigo, me acuerdo tanto en el 2020, antes de las elecciones del 2021. Estaba yo sentado con un amigo y dije, oye, ¿y si lanzo un programa o si lanzo un podcast? ¿No? Lanzó como la idea de un podcast que nunca fue. ¿Qué? ¿Iba a ser un podcast? Iba a ser un podcast, inicialmente iba a ser un podcast. Entonces, bueno, se llamaba, me acuerdo que Henry Grau Podcast Hablando de Política. ¿Ya? Y de repente, bueno... Nombre de vendedores, Henry Grau Podcast. Ajá, sí, nada de vendedor, pues, ¿no? Pero estábamos en pandemia, toda la creatividad del momento. Y nada, ahí vinieron las elecciones. Pero yo creo que ahí me acuerdo que yo vi tu contenido. Exacto. En la UES. En el 2021. En el 2021 oficialmente Hablemos de Política nace. Entonces en el 2021 ya nace Hablemos de Política y así hemos ido creciendo, ¿no? Y pues bueno, estuvimos ahí con Nicolás. Un saludo para Nicolás Carrión, que también estuvo desde el principio en Hablemos de Política. Espero que estés viendo este programa. Seguramente lo va a ver porque se lo vamos a enviar. Ah, bueno. Saludos entonces. Y saludos para todos los que nos están viendo. Un saludo especial para Amira Lozada, que me pidió un saludo justamente. Para Emily, que está detrás de cámaras, que es la persona que está aquí grabándonos en este momento. Emily, te queremos muchísimo, gracias por estar aquí y por pertenecer siempre de la parte de edición, la parte de diseño, y un aplauso para todas las personas que han estado y han formado parte. Principalmente también quiero darle un aplauso y un agradecimiento a Jeremy Usca, que hoy es el vicepresidente de Hablemos de Política, y gracias a él hemos avanzado poco a poco. Un aplauso. Uno literalmente. Pero bueno, Hablemos de Política inició en el 2021, como bien lo dije, y justamente lo chévere es que justamente empezó en campaña. Entonces teníamos para hacer mucho contenido, y empezó con el tema de Guillermo Lasso, antes o después de los zapatos rojos. Y antes de los zapatos rojos, ¿no? Entonces, y es ahí cuando Guillermo Lasso comienza a hacer tendencias. Pero antes por Hablemos de Política. Antes de seguir, ahorita sí, vamos a hacer nuestro shot político para irnos a la primera pausa comercial. Yo pensé que ya no iba a ver. ¿Cómo no? Muy bien. El mío es de agua. El tuyo es de agua, dice. Vamos a hacerlo como siempre. ¿Se acuerdan del brindis político? ¿Sí te acuerdas del brindis político? Sé que es arriba, abajo, izquierda, derecha, centro y adentro. adentro. Por la democracia, Ya. por la libertad, a la derecha y nunca a la izquierda. Al centro y para adentro. Esta agua está rara. Está potente. Bueno, queridos amigos, antes de continuar el programa, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como hablemosdepolitica.es, y aquí hacemos una pausa. En esta selva hacía falta un rey que nos mostrara cómo seguir la ley del más pilas, la ley del bacán, la ley del que sabe jugar a ganar. El rey Saliva, la ley de los bacanes, en tu cabeza. Muy bien, ahora sí, como estábamos contándoles a ustedes, justamente en la segunda vuelta, cuando ya inicia todo el tema de Hablemos de Política con Guillermo Lasso. Y bueno, eso es justamente un tema que quiero contarles acerca de la tesis que hice para mi graduación y tal, ¿no? O sea, justamente hablé un poco
de cómo se desarrolló el tema de las campañas, cómo comunicaban ciertos candidatos. Por ejemplo, en mi tesis coloqué el contraste que había sobre Trump, que ahorita ya es presidente, y también el contraste cómo comunicaba, por ejemplo, Milei. Pero eso ahí es algo que lo quiero poner como ejemplo, pero en realidad a lo que quiero llegar es que yo sí creo que Guillermo Lasso fue el que aquí en Ecuador, el pionero en hacer tendencia en redes sociales. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que te quieres decir, o sea, hacer campañas Ese enfocadas tipo en dirigida para jóvenes y a ver, sobre todo eso. yo diría usando los términos correctos porque, claro, campañas para jóvenes ha habido, o sea, no es la primera vez que hay una campaña enfocada para jóvenes. Yo te diría que fue la primera vez que utilizaron este tipo de plataformas. Que se explotó el tema de TikTok y que el enfoque de la campaña fue netamente digital. En el contexto de que tenías una pandemia, no se podía recorrer mucho, Guillermo Lasso tenía una pierna prácticamente menos, entonces tenía que estar usando menos el puerta a puerta, y eso le jugó para poder hacer una campaña digital. Obviamente, claro, más que él como pionero, yo diría pionero Durán Barba, pues que hace el tema. En efecto, o sea, Durán Barba. Y el de Cruz de Ecuador, que le fue excelente con este señor, ¿cómo se llama? Con Herbas. Que obviamente ya metiendo Durán Barba y este man en la campaña de Lasso, pues segunda vuelta fue un... O sea, lo que incluso la gente que no le agrada de Lasso puede decir, lo que hicieron en la remontada histórica que hicieron en segunda vuelta, o sea, tenían el 14% y gana con 52%, o sea. ¿Tú qué opinas sobre eso, por ejemplo? No creo que fue el pionero. Siento que Herbas fue el primero que, en la primera vuelta, fue el que realmente explotó todas esas tendencias, como dice, la patineta que tenía, explicar en pizarra con números fáciles, o incluso vestirse de viuda. O sea, el enfoque fue allí. Sí, pero hablando de la segunda vuelta de esa época, pues, o sea. Es que hablabas como Guillermo Lasso era el pionero de las redes sociales. Y Guillermo Lasso contrató al equipo de Herbas, que lo posicionó durante la primera vuelta. Durante la segunda vuelta. No, Herbas, que fue posicionado en la primera vuelta. Okay. Un valor muy importante teniendo en cuenta las diferentes tendencias que existían. Luego ya en la segunda vuelta, Guillermo Lasso adoptó todas estas medidas, digamos, de campañas tecnológicas apuntadas hacia los jóvenes, donde sin una pierna querer hacer el paso de Michael Jackson, casi se cae con el bastón. Casi se mata. Pero funcionó. Ecuatorianos, casi me mato, vea usted. Y finalmente, terminó siendo presidente Guillermo Lasso. Pero bueno, sí, ¿por qué toco el tema de la comunicación en las campañas? Y es porque estamos en campañas como... Estamos en campañas. Estamos en campaña. Y bueno, pues, o sea, realmente aquí lo interesante es también poder observar cómo está comunicando cada uno de los candidatos. O sea, yo pienso que, por ejemplo, Luisa, han disfrazado al personaje de Luisa muchísimo. Han querido hacer una Luisa súper madre protectora, defensora, que quiera a la patria, que quiera a la familia, que no sé qué. Puede ser que sí sea conservadora, no lo sé, ya, pero en realidad yo sí creo que fue un total disfraz, porque en el debate demostró ser la verdadera Luisa, la Luisa que quiere venir con odio para ya traer a Correa, traer a Glass, y eso tiene que tomar en cuenta la gente en esta segunda vuelta. Por otro lado, también está la comunicación de Daniel, que ha sido, creo yo, que me parece que el candidato Daniel, el candidato presidente, ha sido como muy lento en su comunicación. Yo te diría una cosa. Yo creo que Luisa González, el problema no es que le hayan puesto una máscara, porque al final en todas las campañas ha habido máscaras. O sea, los políticos no son tal cual se presentan. El tema aquí con Luisa fue que el equipo, me da la impresión, no ha sabido elegir la máscara correcta y mantenerse, sino que cada 2 meses cambia de Luisa y de repente es la Luisa fit, que no sé qué, que es súper joven y todo, y después es una señora seria, que no sé qué, que todo el tiempo está como enojada, que no sé qué, y con las gafas, y en otros momentos, en cambio, vuelve a ser otro personaje y cambia de personaje, y ya la gente como que no le cree el personaje, porque no suena creíble
porque lo cambian mucho y de repente cambia hasta el acento. Es decir, antes de la campaña habla, incluso me acuerdo que habla de una manera, luego llega a la campaña, habla de otra, nunca la ves con lentes, llega a la campaña, se comienza a poner lentes, y luego tienes nunca le hemos visto a Luisa González, por ejemplo, exponer como lo hizo en el debate, por ejemplo, con esos términos y tratando de majadero al presidente. Y bueno, hay gente que le queda bien quizás porque lo ha hecho toda la vida así y como la gente lo entiende y porque es auténtico. Pero si nunca lo has hecho y de repente llegas un día y cambias por completo tu personaje y comienzas a hablar así, la gente no te lo va a creer. O sea, porque cambiaste muy de repente. Yo creo que todo político cambia el personaje dependiendo de la situación. No es el mismo el personaje de Daniel Noboa en la primera vuelta como el de la segunda vuelta, así mismo Luisa González o cualquier político. Todo político se disfraza y se pone una máscara para actuar dependiendo de cómo puede, digamos, llegar a cierto voto. Por eso es cuando se van hacia el oriente, se ponen, digamos, un poncho, cuando nunca en su vida... O sea, en la sierra, en tal caso. Perdón, en la sierra, nunca han usado un poncho en su vida. O todos esos, digamos, vestimentas, palabras, o cualquier, digamos, atributo necesario para ir a atacar el voto. Entonces, realmente, todas las, digamos, estrategias políticas sobre cómo hablar, cómo vestirse, cómo actuar, cómo dirigirse al público, siempre va a variar, nunca va a ser algo determinado. Y en cuál puede tener cierta confusión al votante, porque uno puede decir, voté por Luisa González, la que era a favor de los migrantes, bla, 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 y al debate a hacer comentarios xenofóbicos contra los venezolanos. Entonces, realmente cuando existen estas contradicciones entre un político es cuando uno mismo se confunde y realmente... Y finalmente sale diciendo que efectivamente va a reconocer a Nicolás Maduro. Sí, bueno, es el presidente, todos lo debemos reconocer. O sea, el presidente. ¿Presidente de quién? ¿Con quién vas a tratar sobre los problemas con Venezuela? ¿Con Guaidó? No, Guaidó no, o sea... A ver, es que yo creo que el problema es el tema de hasta qué punto legitimar, o sea, quiero decir, yo entiendo que uno diga, bueno, para tratar los temas de Venezuela, al final te queda con Nicolás Maduro, o sea, quiero decir, Trump, pero yo, incluso Estados Unidos lo está manejando de esa manera, a pesar de que no, digamos que... No lo reconocen. Claro, es decir, en papeles obviamente no lo reconocen y yo creo que al final es porque, quiero decir, si el pueblo venezolano no lo ha podido sacar, ¿me entiendes? O sea, al final toca la práctica, pero aquí el problema de fondo, para mí con Luisa González, es que ellos no lo están haciendo porque quieren tratar los temas de los venezolanos, no, ellos lo hacen porque tienen cosas con Venezuela, ellos están muy relacionados con Venezuela. Arauz, el propio Correa han estado al gobierno de Maduro, es decir, sabemos que Correa fue asesor de Nicolás Maduro, o sea, no es porque quieran hacerlo por el bien del Ecuador, no les interesa, es porque en realidad están formando parte y obviamente no pueden decir, porque incluso si es cuestión de mentir para ganar votos, lo harían, pero el tema aquí es que tienen intereses de fondo que no les permiten ni siquiera mentir en el tema de Venezuela, o sea, ni siquiera pueden mentir. ¿Por qué? Porque tienen cosas con Venezuela. Entonces, yo no voy a caer en el tema de no, es que lo dicen porque es lo más polite. No lo hacen porque es polite, lo hacen porque tienen cosas con Venezuela, porque reciben dinero de Venezuela y porque dependen tanto de Venezuela que al final no les es coherente irse en contra de eso, a pesar de que han tratado de modular el mensaje. O sea, lo que hizo Luisa González en el debate, con sus comentarios de repente en contra de los venezolanos, es un tema que tampoco nadie le cree porque no es coherente con lo que decía hace un par de meses atrás y tampoco es coherente con lo que hizo el presidente Correa cuando estuvo en Ecuador y comenzó con esta política de puertas abiertas, digamos que la patria grande. Entonces, no puedes simplemente coger un día al otro y decir, no, yo siempre he pensado esto cuando no lo he pensado. Exacto. No son coherentes porque de hecho dicen que no vamos a desdolarizar, vamos a fortalecer el dólar. Por un lado sale Paola Cabezas diciendo que tratando el tema de la dolarización a la ecuatoriana. Y por otro lado está el escrito de Borja y de repente el propio Andrés Arauz, o sea, Arauz fue candidato la vez pasada con un artículo que reclamaba desdolarizar, la desdolarización buena y dolarización mala, ¿sí, no? Él decía desdolarización buena y desdolarización mala. Lo que el artículo planteaba era que había una forma de desdolarizar que era buena y una forma de desdolarizar que era mala. Eso es lo que planteaba. Pero aquí el tema es, todas estas cosas no son coherentes, porque bacán, si tú vas a defender que la desdolarización es mala, pero que la dolarización es mala, hazlo, pero hazlo con coherencia. Es decir, ¿sabes qué? Dilo a tus votantes del frente, ¿sabes que yo pienso esto frente a la dolarización, por eso la he criticado? Lo que no puedes hacer es que cada vez que estás que no estás en campaña, la criticas, le tiras contra la dolarización, y cuando estás en campaña, no, si yo soy el mayor defensor de la dolarización. Entonces, eso es lo que no tiene coherencia. O la vas a defender siempre o no la defiendes. Pero igual, no es la dolarización, sino es todos los puntos, uno tras otro. Y por el lado del presidente, te quiero decir, o sea,
yo quisiera decir ¿Quién como mintió más? Justamente con el tema de que tú dijiste, algo dijiste de la mentira hace un momento. ¿Quién miente más? a ver, es que es difícil decir como quién miente más si no tienes como que o sea, si no cogemos y vemos frase por frase. Pero si tú me dices de buenas a primeras, yo diría que la campaña del correísmo, ¿pero por qué? Porque tienen muchas incoherencias que son muy palpables. Y ahora, confirmar o desconfirmar lo que dice el presidente es un poco más complicado porque como está en funciones, muchas de las cosas que dice están, o sea, digamos, tiene un margen más pequeño quizá para mentir en el sentido de que como está en funciones, los datos son públicos, es decir, al final tú puedes revisar lo que está diciendo. Entonces es más complicado. En cambio, con el caso de Luisa, claro, ella puede decir cualquier cosa y puede contradecirse y no pasa nada porque no es una funcionaria en este momento. Entonces, creo que hay un margen, pero si tú me dices así, yo diría Luisa González, o sea, creo que ha tenido más contradicciones. ¿Quién mintió más según tú? Los dos, por igual. Los dos por igual. Los dos por igual le mintieron. O sea, no dice quién más, o sea, en el sentido de hechos. O sea, si tú dices a mí, yo diría que en el debate al menos, yo te diría que, o sea, al menos que no sé, o sea, ¿cuáles serían las mentiras más grandes, o sea, de lado y lado? Las mentiras más grandes de lado y lado. Si tú me dices al lado de Luisa, es que te digo, mentiras en el sentido yo diría que más bien contradicciones. Porque mentir, bueno, es que es imposible saber cuántas mentiras dicen porque al final ni siquiera sabemos lo que en realidad están pensando, ¿me entiendes? Entonces es casi imposible. Pero yo diría contradicciones. Y yo siento que identifiqué más contradicciones en el discurso de Luisa porque también tuviste preguntas más incisivas. El tema de Venezuela, el tema de la dolarización, la misma actuación de Luisa en el debate. Y de ahí del presidente Noboa, sé que, no sé, bueno, si tú estabas más al tanto de mentiras, que de ley sí, pero... Por ejemplo, cuando hablaba sobre las empresas familiares, ya ese caso. y él decía, por ejemplo, que no había indicios de corrupción ni nada y que el sistema judicial se encarga, y sí se encarga, y entonces cuando como que ya han salido públicamente las denuncias, tanto la alimentación escolar, tanto Novoa, tanto las empresas mineras, que la tía tiene injerencia en el Azuay, y el tema de los chalecos, no sé, todo esto, digamos, casos que la familia, bueno, los chalecos no, pero el resto que la familia se ha involucrado y que uno puede contrastar que sale la familia, él salíamos a desvirtuar de que todas esas acusaciones son mentiras y parte de la campaña. Claro, pero es que, quiero decir, es como lo que pasa, bueno, si fuera así, entonces diríamos lo mismo del correísmo en ese sentido, porque al final casos tienes, o sea, quiero decir, es como decir, no podemos decir, es mentira que el presidente diga que es inocente cuando estás en una investigación, o sea, quiero decir, yo no puedo decir, a pesar de que, es como te digo, yo puedo decir que Correa tiene casos en firme, sí, puedo decir. Ahora, que si yo me voy por los casos que no están en firme, es más ambiguo decir es culpable de todos los casos que están en investigación. Es como, tenemos casos en los que Glass está, por ejemplo, que está en prisión. Y tenemos casos por los que no está todavía. Entonces yo no puedo decir, es mentira que Glass diga que es inocente en un caso en el cual sigue investigación. Pero no puedo decir que es mentira en el caso, al menos que obviamente tengas la refutación pues, para decir que es inocente. Pero quiero decir, en igualdad de condiciones, yo creo que o sea, la campaña de Luisa tiene más contradicciones e incoherencias que la de Noboa, digamos que al menos en el plano del debate. Ya si nos vamos en el plano general del último año, pues estaría un poco, ahí sí te diría que están más a la par, porque pues, es un plazo mayor. Pero bueno, este espacio ha llegado gracias a Rey Saliva. No te olvides, con Rey Saliva bien parado en tu cabeza. Rey Saliva, el rey de los bacanes. ¿Me trajiste un Rey Salida para...? Pero aquí va a aparecer Rey Saliva. Yo quería... ¿Quieres peinarte? Ah, pero si ya no hay... No hay para peinarse, pero no importa. Pronto van a ver peinarse aquí con Rey Saliva. El próximo capítulo llegó. El próximo capítulo se va a peinar. Y se va a peinar, bien parado con Rey Saliva. Porque Rey Saliva está en tu cabeza. Pero bueno, finalmente, las dos frases del debate. Las dos frases del debate fueron Noboa no y Luisa te desdolariza. Y eso que me atrevería a decir que quizá más que... O sea, creo que el gobierno trató de plantear más el tema de la rana René. Ah, bueno, también. Que el tema de... personaje. Sí, o sea, pero serían las dos partes del gobierno. Del lado de Luisa, yo creo que tanto el tema de no Noboa, o sea, no. Y el tema también de lo de mírame a los ojos, creo que también fue algo que... Mírame a los ojos, el tema de... O sea, yo creo que... Bueno, evidentemente el tema de mírame a los ojos,
o mírame la cara, o no me acuerdo cómo fue que dijo, es el de Febres Cordero. Pues. Que yo creo que es Trató- una apelación a la derecha. Trató de captar ese voto, de conquistar a ese voto y de hacer que la gente la recuerde como alguien que fue fuerte, tal vez quiso llegar a esa parte, no sé cómo lo ven ustedes. Yo no creo que vaya a ese lado, sino en el sentido de que Luisa González siempre le ha ido mal en el primer segmento de los debates, tanto el año 2023 como pero en esta segunda vuelta específicamente se la vio muy fuerte, se la vio muy, digamos, que atacaba al presidente. No creo que la estrategia de campaña del debate era tratar de buscar votos, sino hacer lo posible para que la gente no vote por el otro. Entonces simplemente consistía en atacar, y que la gente, digamos, se quede en la cabeza todo lo malo que ha sido este gobierno de Daniel Noboa y por qué no votar por él. Tipo apelando al voto nulo. Claro. Claro, a ella le conviene obviamente el tema del voto nulo, porque el voto nulo, yo creo, no sé, ya me O sea, le corregirán. conviene para que voten nulo la gente de derecha. Quiere decir, pero, Es que no hay derecha e izquierda. claro, no, aquí, o sea, claro, o sea, yo lo que diría es, la derecha ecuatoriana es el anticorreísmo y la izquierda ecuatoriana es el correísmo. Exacto, porque efectivamente... O sea, ojo, no digo que eso sea la definición, lo que te quiero decir es que sí, en el contexto pero ecuatoriano. bajo este contexto, bajo este caso en específico, porque efectivamente Daniel no es una derecha, ya, pero ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué es? ¿No viste que no es derecha ecuatoriana? Es un centro. No de izquierda y derecha para, digamos, una elección no se define de izquierda o derecha. Sí, pero en este caso Daniel yo no lo considero una derecha, yo lo considero como un centro o centro izquierda, como él mismo lo ha definido. ¿Ya? Entonces, yo sí creo que tenemos dos candidatos de izquierda o un candidato de centro izquierda o de centro. ¿Ya? Pero en este caso, o sea, no sé, o sea, ¿tú qué piensas? Yo creo que tenemos o sea, si vamos a ir con el tema de tratar de encontrar la definición, que no creo que sea necesario ni que se llegue a algo con eso, pero si fuéramos por ese lado, yo te diría que yo lo que veo en la candidatura, digamos, que de Luisa González es a una izquierda populista latinoamericana. Una izquierda radical. No radical, es una izquierda populista. Es decir, ellos van a apoyar lo que en ese momento esté de moda, una izquierda populista con tintes, diría, reaccionarios, en cuanto están buscando, o sea, la candidatura de Luisa es una candidatura reaccionaria, es una candidatura que dice, ya estuvimos en el pasado, queremos regresar todo lo que se ha hecho y volver a lo que estuvimos. Creo que también es una izquierda que plantea un debate más caudillista, es decir, no es una izquierda de tanto de ideales como lo podría ser, por ejemplo, una izquierda indígena, quizá, sino es una izquierda de, esta figura representa una serie de valores que yo creo y por ende defiendo esta figura, y yo creo que la polarización se centra más en el tema de ideas, bueno, más que en el tema de ideas, en la figura, en esa figura, que hace que del otro lado, de lo que en un país normal podría ser la derecha, en que se polarice en cambio entre la gente que está en contra de esa figura. Y por eso tú tienes en la, entre comillas, derecha ecuatoriana o el anticorreísmo, gente de izquierda. Quiero decir, gente que históricamente sería de izquierda. Por ejemplo, los partidos indígenas, los movimientos indígenas, gente que, por ejemplo, es de esa izquierda ambientalista, que históricamente ha preferido votar por Guillermo Lasso, por la derecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque el foco de polarización en el Ecuador está en el correísmo, o sea, todavía. Así todo el mundo diga, no, la gente no vota por correísmo, anticorreísmo. La realidad es que la elección la terminan posicionando el correísmo y el anticorreísmo. Pero te tocaste un tema importante, es el tema de los indígenas. Lo último que se firmó fue el acuerdo entre Pachacutic y RC5 Reto. ¿Qué opinan sobre ese acuerdo de ustedes? Más que el acuerdo, siento que es un acuerdo simbólico que no va a tener mucho efecto dentro de las votaciones. No creo que Pachacutic tenga la fuerza ahorita de movilizar a los... Pachacutic y la CONAIE, ¿o no? A ver, no. O sea, Pachacutic es el brazo político de la CONAIE. Okay. ¿Ya? Lo que tienes que entender es que un pacto con Pachacutic no significa un pacto con los indígenas. Es como pensar que porque hay un partido mestizo y que todos los mestizos vamos a votar, o sea, no tendría sentido. Existe un movimiento indígena que busca, digamos que en términos generales, posicionar políticamente lo que promueven el movimiento, o sea, los indígenas, entre comillas. Pero hay que entender que es un grupo, como todos los grupos étnicos, heterogéneos. Es decir, no te vas a encontrar con una mentalidad específica ni con una, digamos que con una corriente política específica. Sería muy simplista tratar de pensar que existe eso. ¿Ya? No, estoy viendo la cámara. Ya. Sigue. Pero a lo que quiero llegar es eso, o sea, que tenemos
un grupo que no piensa de manera homogénea y por ende no podemos concluir que ese pacto entre Pachacutic y la RC5 se traducirá en que los indígenas en su conjunto van a votar por esto. Más bien, ni siquiera podemos concluir que todo el voto de ISA, o que una gran parte del voto de ISA, ¿por qué? Porque es un voto que ha votado históricamente por el movimiento indígena, pero que en segunda vuelta históricamente las personas, los individuos han terminado votando por el candidato del anticorreísmo. Ahora sí, con el tema de las elecciones como tal. ¿Creen ustedes que justamente quién está arriba del otro? ¿Cómo ven el panorama hasta el momento? Yo creo que está muy reñido y que están ahí, pero ¿qué opinan ustedes? Depende de cuál encuesta veas. No, sin ver encuestas ahorita. Sin ver encuestas. Ajá. El que mejor cuente los votos, gana. Él es fiel creyente de CNE pone presidente. Sí. ¿Tú? Y en una elección tan reñida, claro. Claro, yo creo que, mira, esta elección en primera vuelta, la diferencia entre Luisa y Noboa fueron 17.000 votos. 17.000 votos. Eso quiere decir que en un estadio de Guayaquil metes más gente que pudo haber hecho la diferencia entre Luisa y Daniel. Esa es la realidad. Entonces, que tú me digas en ese margen, sí puede haber una posibilidad de que la mano negra y ya, puede ser. Igual, y cuando hay ciertos márgenes, ya, sobre todo en segunda vuelta que hay un margen, es más complicado. Ahora, lo que yo me atrevería a decir es que en este momento, si yo tuviera, o sea, si me pones mi sesgo en este momento, o sea, obviamente yo quisiera decir, que el correísmo está bajo, pero te puedo decir, ¿sabes qué? Yo lo veo muy apretado, pero antes del debate te puedo decir que yo tenía la impresión, al menos acá en la costa, en Guayaquil, puntualmente, porque no es que recorrer el país, más arriba. de que Luis estaba más arriba. Me daba la impresión. Pero ahorita yo sí lo veo muy apretado. Ahora lo veo de nuevo muy apretado. ¿Y por qué me atrevería a decir que a nivel nacional está apretado? Porque recordemos que al final los votos o donde más había campo para este margen era justamente Guayas y Pichincha. Primero por la población y segundo porque a pesar de que Pichincha estaba más cerrado, pero en Guayas había un gran ausentismo, y no solo ausentismo, sino gente que votó blanco nulo, incluso había más dispersión, entonces había más votos en juego en Guayas. Así que yo sí me atrevería a decir que en este momento Guayas puede definir la elección y que veo un Guayas que antes del debate estaba mucho más inclinado por Luisa González que después del debate. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Creo que en el debate en sí, para mí, Luisa González tuvo una mejor performance ante la cámara, quiero decir, se la notó más confrontativa, pero ya en el post-debate, la gente comenzó a darse cuenta de las cosas que dijo. Y ya la gente comenzó a analizar con cabeza fría el tema de Venezuela. Ha habido una campaña en la que se ha presentado justamente esas escenas de Luisa González aceptando al tema de Venezuela y mencionando aceptando también el tema de la rana René, porque el hecho que ella diga, seré la rana... Lo aceptó, claro. Es decir, no seré la rana, pero no el que de los sapos, está admitiendo que es real ese relato. A pesar de que muchos correístas, no digo la CUFI, sino me refiero a la gente que al final la vota, que no está muy enterada de política, porque es normal, o sea, de lado y lado la gran mayoría del país no le interesa mucho el tema político. Y hay mucha gente que escuchaba el tema de la rana René y no sabía a qué se referían. De repente llega el debate y Luisa lo toca el tema. Así como también no sabían a qué se refería cuando él dijo, Luisa, tú eres la buena y ella es la mala. Eso es una clase de cosas, pero pasaron más desapercibidas ya en el postdebate. Sí. Y bueno, efectivamente está bastante reñido, está bastante complicado el panorama. Aunque dicen unas encuestas que dicen algunas encuestas que Noboa está arriba con tres puntos, pero hay otras que también dicen lo contrario, pero obviamente existe ese margen de error del 2 o 3%. Pero existe margen de error, existe bien quién hace la encuesta. Claro. Todo influye, ¿no? Pero lo importante creo que sacando claro en este momento es que están muy, muy parejos. Lo suficientemente parejos para que ninguno haya mostrado encuestas con tanta, digamos que como lo han hecho las otras veces. Es decir, en elecciones estamos acostumbrados a que muestran un poco, nos tiran encuestas todos los días. Ahora no, de ningún lado casi. Es decir, como sea, el correísmo ha tratado de mandar por ahí esas típicas que tuitean ahí 54, 48, no sé qué, me meto cosas así. 52 y 48, y tuitean esas cosas que al final no quedan nada. De hecho, hasta ayer, 3 de marzo, se podía colocar las últimas encuestas. Hasta hoy. Hasta ayer, 3 de marzo. Primero que estamos abril.
Ay, qué bruto, no, qué bruto. Estoy hablando de... Una bestia, ¿no? Y hoy es 3 de abril. Sí, no, estoy pero mal. Pero bueno, hasta hoy, 3 de abril, se pueden conocer acerca de las últimas encuestas, ¿no? Y ya es muy tarde. Y ya es muy tarde, o sea, ya, no sé. Pero eso dice mucho, porque repito, o sea, el hecho de que no nos hayan compartido encuestas es porque los dos están muy, muy cerca. Es decir, ninguno de los dos tiene la confianza para cantar victoria, ni para querer posicionar que están arriba. O sea, nadie está posicionando nada de eso. Lo que vemos es que YouTube está saturadísimo, y estoy seguro que la gente que va a ver este video al menos le va a salir 5 publicidades de Luisa González diciendo no, Noboa no. Estoy casi seguro. Y al menos una por allí también de Luisa hablando de Venezuela. O sea, cada vez que entras a YouTube te salen, creo que ponle 4 o 5 de no, Noboa no, y una de Luisa está de acuerdo con Nicolás Maduro, algo así. Pero bueno, para finalizar este bloque, quiero decirles un mensaje importante. Este mensaje es súper importante. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, señores, tenemos que analizar el voto, pensarlo estratégicamente el día 13 de abril, que es la próxima semana, ¿no? 13 de abril, día de las elecciones. Necesitamos ir a votar con cabeza, con la cabeza, no lleno de odio ni nada de esas cosas. O sea, deja ir ese odio. Hay que dejar al odio. Hay que dejar al odio a un lado. Vamos a votar con la cabeza, con el corazón también. Vamos a coger la pluma y vamos a rayar por la mejor opción. Pero solamente tenemos 2 opciones. El que está gobernando, ¿no, verdad? Ecuador para adelante o Ecuador hacia atrás. Tenemos 2 opciones. El nulo no, hijito, el nulo no es una opción. El nulo es una opción. No es una opción. No es una opción. La opción del nulo es solamente para favorecer al pasado. Escucha, yo diría que no es una opción para este momento. Escucha, no es una opción para quienes están en esta... Quiero decir... Para este momento, por ejemplo, para mí el nulo no es una opción, por ejemplo. Porque yo no votaría nulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entiendo yo que hay 2 opciones, pero yo también comprendo que hay una gran parte del país, y lo he demostrado en las elecciones, que no le interesa, ya que los ve exactamente iguales. Y o sea, la campaña tiene que estar enfocada en convencer a esa gente de que no son iguales, de que hay una diferencia. Para mí hay una diferencia. O sea, para mí, te puedo decir, a pesar de que, sinceramente, no me pasa candidato Noboa. A mí tampoco me agrada, a mí tampoco me agrada. Yo sé. Hay unitos que se matan diciendo que sí, que la derecha, que no sé qué. Yo soy de derecha, hermano, pero yo voy a defender a mi país, pues en este momento es el momento de defender el país. Lo que te digo es que no es momento de estar diciendo que sí, que vamos a votar nulo porque no sé qué, que le vamos a hacer hay un grupito, ¿no? Que dice, le vamos a hacer frente al país porque somos firmes y no sé qué, y no sé cuánto, y no de... Pero es que tienes que comprender, lo que te digo es que tienes que comprender... ¿Qué van a hacer? Lo que te digo es que, no, mira, yo te puedo decir que tienes que comprender lo que... Te voy a decir, tú no puedes pensar como que simplemente... esa gente como que porque más es estúpida porque no vota como yo quiero. Lo que es estúpido es no comprender que hay gente que no está de acuerdo con eso. O sea, que lastimosamente ve a 2 personas como una persona como Luisa González y Adel Noboa y no ve tantas diferencias. Lo que tiene que hacer la campaña Noboa es diferenciarse de Luisa González. ¿Sabes lo que dice esa gente? Esa gente dice textualmente, vamos a hacerle frente a Luisa González. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que Luisa González no te va a dar chance para darle frente, no vas a tener eso estoy de acuerdo. Democracia, no va a haber libertad. Pero eso es lo que tienes que mencionar. ¿Y cómo se te ocurre que vas a hacerle frente a una persona que quiere tener todo el poder, todos los poderes del Estado, que quiere tener todo el control, igual que Correa lo quería, y van a venir con odio, porque ¿qué es lo primero que van a hacer? Sacar a Glass, sacar a todos los prófugos y sacar al rey de los prófugos de los prófugos. Lo que te digo es que lo que tú estás diciendo no convences a nadie que vota por el nulo de votar diferente. Lo que tienes que hacer es apelar justamente a eso, o sea, mostrarles cuál es la diferencia de ambos candidatos, ¿ya? Si tú vas a ir por la calle diciendo a la gente, tú votas nulo, eres estúpido, nadie va a votar, nadie, o sea, la van a anular con más ganas, ¿Qué le tenemos que decirle a la gente? No, lo que te digo es, o sea, la campaña tiene que estar enfocada justamente en posicionar, primero, por qué son diferentes los 2 candidatos y por qué uno es peor que el otro. O sea, tú me dices a mí, yo sé por qué no voy a votar por Luisa González. Yo lo sé, ¿por qué? Porque Luisa González, y como lo ha demostrado no solo en esta campaña, sino en las últimas 2 campañas, no es más que la representante de otra persona, o sea, de Rafael Correa. Ajá. Ya, es decir, Luisa González no es que me causa miedo Luisa González, porque Luisa González, o sea,
se disculpan así, pero no creo que tenga una actitud ni mucho menos como para poder manejar este país. Exacto. A mí, quien me da miedo es quien está detrás de Luisa González y quien lastimosamente es una persona que ha demostrado, primero, que sigue con un odio vengativo hacia prácticamente, como lo mencionó, a todo el espectro político, hacia los medios de comunicación, hacia las cámaras de comercio. Y que quiere censurar los medios de comunicación. Sí, y lo han demostrado porque siguen haciendo esa clase de cosas. Entonces, y quieren proponer una ley de comunicación, quieren proponer ahora la ley orgánica de libertad religiosa, que prácticamente lo que pone es a las iglesias subordinadas prácticamente al Ministerio de la Mujer. Entonces te digo, yo por eso estoy en contra de Luisa González. Y por eso digo, ¿sabes qué? Voy a votar a Daniel Noboa, a pesar de que no me agrada como candidato y quisiera votar por otra persona, pero solo hay dos opciones. Ya, pero yo no puedo tampoco ponerme en la situación de decirle a la gente, tú eres estúpido porque no vas a votar lo que yo voto, ¿me entiendes? Ya, dale chance que no ha hablado desde hace rato. Pues que tal vez con unas cosas que también uno quiere opinar. Dale. La próxima elección vote por el que les dé la gana, voten nulo, blanco, rayen la papeleta, un dibujo, cualquiera de los dos candidatos. Luisa González, la representación de la izquierda autoritaria, Daniel Noboa, la representación de la oligarquía ecuatoriana que saquea al país. Entonces, son dos autoritarismos, los dos han cooptado al Estado, dos han atentado contra la libertad de expresión. Entonces, finalmente, hagan el voto lo que a usted les dé la gana. No se dejen engañar de que si uno va a votar va a cambiar el país o el otro. Da lo mismo. Bueno, nos vamos a un corte y ahí yo quería opinar. A ver, dale. Nada, solo quería decir que yo no creo que alguien vaya a cambiar. O sea, yo creo que si no es a mí, para mí el cambio, o sea, del correísmo es para mal. Y en el caso de Noboa no digo que vaya a ser un cambio positivo ni que vaya a haber un cambio, o sea, se va a mantener. El tema aquí es, quiero decir, si tú me dices como que una opción es estar exactamente como estoy en este momento y la otra opción es literalmente volver a una situación en la que en la que la libertad de expresión no es que estaba limitada ni mucho menos, es que no había, o sea, es que no podías opinar diferente al gobierno. Entonces, yo creo que sí son opciones diferentes. Y yo creo que una opción es muy peligrosa y la otra opción, te digo, o sea, es un veremos a ver si es peligrosa o no, ¿me entiendes? Entonces, ¿Y lo puedes sacar antes de los 4 años o puedes volver a tener la oportunidad de votar por otro en 4 años? Todavía, o sea, es muy difícil como que apostar qué va a pasar, pero lo que te puedo decir es que ya sabemos lo que es una opción y la otra pues está en veremos. Entonces, yo no sé si Noboa se va en 4 años, no sé. Lo que te puedo decir es que lo sé que los otros no. Entonces, si tengo, digamos que una opción que me dice, bueno, podría ser mala, podría ser buena, no sé, y otra opción que es mala, entonces prefiero la que podría ser. Aquí cerramos esta segunda parte, y nos vamos al siguiente bloque en un momento para seguir analizando la comunicación que tiene ahora Daniel Noboa con Ecuador para adelante. Y bueno, queridos amigos, continuamos ahora sí con el siguiente bloque y déjenme recordarles una vez más que este espacio ha llegado gracias a nuestro querido auspiciante Rey Saliva, el rey de los bacanes, porque Rey Saliva está en tu cabeza. Continuamos. La mía muy pronto. En la tuya muy pronto y por supuesto hay que darte uno a ti, pues hermano. ¿Te has usado Rey Saliva o no has usado Rey Saliva? Claro, de pelado usaba Rey Saliva. De pelado usabas Rey Saliva. No me ha llegado. Te va a llegar porque justamente el auspiciante siempre nos da muchos premios para todos los invitados. Pero bueno, ahora sí continuemos. Ecuador para adelante. Eso fue el último eslogan que el gobierno ha estado promocionando y bueno, pues queriendo hacer que la gente comprenda que logre conectar más bien con la frase de su padre, lo veo, ¿no? Sí. Porque la frase de su padre, desde hace mucho tiempo, siempre fue adelante ecuatoriano, adelante. ¿Qué opinas sobre esta frase? Si me preguntas a mí, yo creo que esto responde simplemente a una cosa. El nuevo Ecuador está quemado. El concepto de nuevo Ecuador ya no es un tema que la gente lo asocie necesariamente con algo bueno, positivo. Entonces, y es lógico, si te das cuenta que al nicho que quieres llegar, que es justamente un nicho que posiblemente no está de tu lado, que es, digamos que está por el nulo, por así decirlo, quiere decir que ya vio la opción de Luisa, no le gustó y te vio a ti, tampoco le gustaste, tienes que reinventarte. Y tienes el caso, Luisa lo hemos visto que ha tratado de reinventarse de muchas formas, lo que estábamos analizando, que quizá le ha quitado coherencia. Y Daniel lo ha hecho por el lado justamente del eslogan. El Nuevo Ecuador, el correísmo lo ha atacado mucho porque el Nuevo Ecuador lo han conectado. ¿Dónde está ese nuevo que no lo ven, ven los correístas? Eso es un principio, pero ahora te dicen, ¿sabes qué? El Nuevo Ecuador es un Ecuador en el que hay esto, me refiero en el sentido, por ejemplo, que hay delincuencia, que hay esto, lo han llenado de connotaciones negativas. Entonces ahora lo que dicen es que no, Ecuador, ¿cómo es? Avanza hacia adelante. Ecuador para adelante. Ecuador para adelante. Ya, eso primero tiene una connotación positiva, porque todos entendemos que para adelante lo tenemos como una connotación positiva, y
digamos que alude un poco al eslogan y tendría una excusa, que es el tema de Álvaro Novoa, con el tema de adelante, ecuatoriano, adelante. Adelante, Ecuador. ecuatoriano, Adelante, adelante. Ecuador, adelante. Así que no sé cómo es. Señor Correa, déjeme vivir. Señor Correa, déjeme tomar un shot. Adelante. Pues tómate el... Me tomo un shot. Pero esta vez me voy a tomar un vinito, ¿sabes? Claro, por eso Un vinito porque justamente ¿Un vamos... shot de vino? Un shot, no, un vino se lo disfruto. es que me da el nombre, una copa política. Esta es una copa política por los 4 años de Hablemos de Política. Porque la próxima tengas al rey de copas aquí para que lo puedas entrevistar. En una ocasión si acepta la invitación. Chuzo. Pero bueno, sí, lo del Nuevo Ecuador se ha desgastado porque ya hemos tenido ese Nuevo Ecuador por 1 año y medio y hemos visto ciertas, digamos, fragilidad en la comunicación y a su vez en la acción, porque no todo relato puede aguantar si es que no hay, digamos, una obra o algo detrás de él. Y entonces cuando tratan de utilizar este tipo de frases donde quieren dar una connotación positiva hacia que el pasado, el viejo Ecuador quedó atrás, la corrupción y todos los actores políticos, y este Nuevo Ecuador ocurre lo mismo, uno no puede llegar a diferenciar cuál es el Nuevo Ecuador, dónde está. Entonces ahora viene este eslogan pre-campaña para ver hasta dónde puede apuntar, digamos, la elección de Daniel. Y hay una palabra clave dentro del video que él lanzó, que era la valentía, ¿no? Que utiliza la valentía como para decir, nosotros somos valientes porque queremos lograr tales y tales cosas, pero ¿tú qué crees? ¿Por qué quiso utilizar la palabra valentía? Primero, yo diría que no es tanto pre-campaña, es de campaña y de últimos días, porque ya estamos con los últimos cartuchos. Segundo, sí. Respecto al tema de si, o sea, valentía, yo creo que el tema es 2 cosas. Uno, él tiene que volver a apostar a ese votante que se decepcionó en la primera vuelta y que ahora tiene miedo de decir que vota por Novoa, como quizá, o sea, quiero decir, no todos, pero hay un porcentaje que antes estaba muy alegre, que ponía el cartón, que ponía todas esas cosas y de repente dijo, ¿sabes qué? Oye, como que ya aguántate. Entonces tiene que volver a apelar a que esa gente salga de nuevo a la calle, que salga vuelta, o sea, con ese tema, tiene que transmitir esperanza, valentía, hay que hacer las cosas con coraje, o sea, esa es la campaña de Novoa Yo Veo, y tiene que apostarle a un mensaje que sea positivo. El caso de como te decía, el Nuevo Ecuador se ha ensuciado, o sea, quiero decir, sin hacer un juicio de valor del gobierno, sino más bien como un juicio de la campaña, es decir, el correísmo ha logrado que la marca Nuevo Ecuador, al menos dentro de sus votantes y de los que están en contra del gobierno, pues se posiciona como algo negativo. Entonces, apostar a esto y la valentía creo que es el encontrar justamente, o apostarle a ese nicho que está allí, que dice, quizá me da un poco de cosa hacer campaña en este momento. La valentía dice, sabes que no, ten coraje, hazlo por tu país, etc. Exacto. Apostarle a esa gente. Es el coraje de decir, vamos. Actívate antes de que termine la campaña. Exacto. Ya, el Ecuador lo vamos a perder, algo por el estilo. Y Ecuador hacia adelante. Es tu última oportunidad. Y Ecuador, digamos, ¿cómo es hacia adelante? Ecuador para adelante. Ecuador para adelante, en cambio, hace énfasis justamente en eso, en tener una connotación positiva de que, sí, no estamos perfectos. Vamos a elegir, o sea, la comunicación es clara, o sea, vamos a elegir. Vamos a continuar hacia adelante o vamos a elegir el pasado. Son dos opciones. Lo que te digo es, una cosa es el Nuevo Ecuador que te lo venden como, mira, antes era un asco, ahora somos maravilla. La gente no le está comprando eso. Entonces, ¿sabes qué? No. Ecuador está mal, pero va hacia un buen camino. Rumbo. Entonces, creo que es una campaña un poco más humilde en el mensaje y que trata de despertar este tema de la valentía. O sea, yo creo que es un poco más eficiente, lastimosamente muy de último momento. Entonces, hay que ver qué efectos tiene. Pero bueno, estamos ya finalizando este podcast y de verdad muchas gracias a Sebastián por venir acá a este episodio que él estuvo pues en el primer episodio y muy contento y también pues estuvo con algunos invitados que tuvimos, muy contento de que estés aquí nuevamente, muchas gracias por venir, siempre aquí tu casa, Hablemos de Política, y me gustaría hacer una dinámica antes de finalizar. ¿Cuál creen que ha sido, vamos a hacer imitando a personajes políticos del Ecuador? Me gustaría saber si es que pueden imitar a su personaje político que ustedes dicen, este man es icónico en Ecuador. Iniciamos contigo, que tú eres el invitado. Sí. Pero tienes que imitarlo y nosotros tenemos que adivinarlo. A ver, ¿un expresidente tiene que ser o cualquier personaje político? Personaje político, puede ser alcalde, puede ser presidente, pero si estamos hablando de presidentes, puedes arrancar con presidentes. A ver, obviamente van a adivinar porque es fácil y muy reconocido, pero vamos a intentarlo.
Shh, silencio, que Nebot va a hablar. Nebot, pues obviamente. Nebot. ¿Por qué has seleccionado a este personaje? Bueno, un personaje influyente en la política de los años 80, 90, 2010. O sea, 80, 90, 2000. hasta hoy en día Todavía, ¿no? es uno de los actores más importantes de este país, que tuvo en las manos, fue líder del Partido Social Cristiano, un movimiento histórico. No sigue siendo por ahí. Bueno, es histórico, pero ahora Tras bambalinas. Sí, la verdad es que está... no es lo mismo que era antes, Claro. pero aún existe. Que no hay muchos, digamos, que perduren mucho tiempo a lo largo de la historia. Por el social cristiano sí digamos, no les gusta, pero sí ha durado. Aunque a veces, ¿Te gustó cuando fue alcalde? no. Pero lo importante es que aceptar que es un líder histórico y que tiene inteligencia y supo, digamos, dirigir una comunicación dentro de la ciudad. Jeremy. Te toca a ti, pues. No, A ver, estamos No, en pues esa hora. no, déjame cerrar el Ah, programa, está- déjame cerrar el programa. No, güey. A ver, ¿Y dale. cuál? A ver, tiene que ser elección propia. No, pues no, a ver, dale, lo que tú quieras. Icónico, a ver. es que- Icónico. Pero que lo puedes imitar. Ya te iba a invitar a uno, pero ya sé que tú vas a hacer eso, así que voy a hacer otro. Déjame pensar otro. Ya, no, yo te conozco, tú tienes un personaje ahí. Yo tengo un personaje. Un personaje nomás ahí en tu cartucho. A ver, Yo tengo algunos personajes. déjame, estoy pensando uno, espera, déjame pensar uno. Pues ya, tengo otro. Porque tenemos los átomos de Vanilla Science de Hitler. ¿Y por qué no? También del Libertador. Te faltó decir, No el texto. No el texto. efectivamente, sí, Lenín Moreno. Para mí, Lenín Moreno, ¿sabes qué? A ver, Lenín Moreno se lo criticó mucho y efectivamente todo el mundo sabe que con Lenín Moreno pues estábamos ni fu ni fa. La digamos Moreno. Ya, estábamos moreno o no moreno, pues pero en todo caso, pues la verdad es que yo sí lo considero como un salvador de la Un patria. mártir, un mártir. Un mártir, porque definitivamente para que pueda sacar de Ecuador a toda esa gente y meter preso a Glass, la verdad es Yo que rescato que hizo cosas que eran impopulares, pero que eran necesarias. El que tema, era el- necesario. el tema del claro. subsidio a los combustibles me parece que era algo que o sea, bueno, quizás también estaba forzado por la situación económica, pero quiero decir, tomó una decisión que era impopular, pero necesaria. El tema del acuerdo, por ejemplo, con el fondo, la gente podrá decir, no, lo que sea, pero no había otra salida y si les ocurre otra, pues bacán, y la habían presentado. Pero, o sea, las decisiones fuertes las tomó en el momento, quizá un poco tarde, pero quiero decir, todo el mundo es director técnico cuando está viendo la pantalla. O sea quiero decir, creo que Lenin en esos temas supo más que todo dejar que sus ministros actúen más que él, que por su cuenta. Entonces, sí le puedo reconocer eso, pero quiero decir, me atrevería a decir que allí hay cosas que se pueden rescatar y quizá la historia con el tiempo lo vaya, quizá ahí va poniendo matices también, lo bueno y lo malo. Y pues bueno, Lenin siempre ha estado criticando también a la revolución ahora, ¿no? Bueno, siempre desde ahora, porque recordemos que antes fue parte. Pero es que claro, O sea, yo digo bacán que se haya reivindicado. bueno, y ahora sí, para cerrar el capítulo, vamos a ir con el personaje icónico. Ecuatorianos, el país está descuajeringado. Por eso, este 13 de abril vamos a votar con el corazón. Los invito, ecuatorianos, votemos por el Ecuador. Por eso, juntos lo logramos. Votemos por la derecha y siempre por la derecha. ¿Ah? Ya Tengo saben, palabras. ¿ah? Ya saben quién es, ¿no? Guillermo Santiago. Guillermo Santiago Lazo. Bueno, la verdad es que eso ha sido todo por hoy. Un Pero vamos a hablar de programa. Guillermo Lazo también. ¿Ah? Claro, pues. No hemos hablado de Guillermo Lazo. es verdad. Este man No hemos termina esa hablado- invitación y, no hemos bueno, hablado- chicos. No hemos hablado de Guillermo Lazo. Bueno, la verdad es que yo sí siempre he mencionado que Guillermo Lazo. Tienes las mediecitas de Lazo, ¿sí anda? Claro, sí, señores. Que Guillermo Lazo, yo sí creo que hizo un rol importante dentro del país, pero creo que también no tuvo la valentía que menciona ahora Novoa para poder decir con determinación, vamos a hacer esto, esto. Le faltó eso y sobre todo le faltó algo que
que es súper importante para ser un líder y un presidente, saber escuchar a las personas que lo rodean y no solamente hacer lo que él quiere, porque muchas veces al hacer lo que solamente él quería, eso le causó muchos errores, pero, y obviamente causó que no pueda terminar su gobierno, ¿no? Pero como líder me parece que fue un buen líder, de derecha, terminó no de la mejor forma su gobierno como le hubiese querido, pero en todo caso, eso es lo que yo pienso de Guillermo Lasso y creo que Pero yo te pondría mis matices. Sí, sí, Puntos adelante. solo diría, a ver, yo no creo que fue un buen líder en el sentido de entendiendo el liderazgo, porque creo que no lo pudo ejercer y creo que al contrario le faltó esa parte de liderazgo a Guillermo Lasso. A ver, o en la ejecución. Otra cosa que yo considero que, a ver, yo creo que hubo buenas intenciones, sí. Sí. O sea, buenas en el sentido del plan de gobierno. O sea, yo no puedo saber las intenciones de la gente. Lo que te puedo decir es, siento que el plan de gobierno y digamos que el tema fue la praxis y no creo que se pueda ejecutar. Creo que no había la experiencia política en el gobierno de Guillermo Lasso, por ende presentaron un proyecto de ley, creyeron creo que era un poco más sencillo y fue como que te tiraste a la piscina sin saber nadar. Entonces, quizá tuvieron la teoría de cómo serían las leyes perfectas y tal, pero no sabían cómo ejecutarlo en la práctica. Yo creo que una figura clave allí que hubiese marcado la diferencia hubiese sido César Monge. Obviamente es que, a ver, que César Monge fue su brazo derecho por mucho tiempo y hasta que ya no claro, pudo pero más, quiero decir, al final eso le jugó y yo creo que le faltó conseguir a alguien que pueda cumplir el rol de político, porque al final una cosa es la parte técnica, pero otra cosa es la parte política y no creo que en el gobierno de Guillermo Lasso se tuvo y eso creo que lo llevó a ser un mal presidente en el sentido como ejerciendo la presidencia, representando al Ecuador en esa materia específica. De allí yo creo que si se hubiera ejecutado su plan hubiera sido un gran cambio que no se terminó ejecutando. Ahí sí reconozco a Lenín Moreno, el sentido de que a pesar de que a mí Lenín no así, pero veo que tuvo más, no sé si era también porque Lenín quizá no era tan técnico, pero creo que dejó gobernar más a sus asesores y permitió que como sea, no asumió los costos políticos de muchas cosas que tomó. Estuvo bien parado, digamos, porque no se podía parar. Si explicas el chiste, man, ya, pues. ¿Qué tal? ¿Cómo matar un chiste? Ahora tú finalizar finalmente con el tema de Guillermo. Guillermo Lasso, ¿cuánto duró? ¿1 año y medio? 2 años? Casi 3 años. 3 años. 3 años, sí. No, pues 2 años y medio duró. 3 años, no, pues. No llegó a los 3 años. Si huvieran sido 3 años... Sí, a ver, Noboa gobernó 1 año. No, está en noviembre de 2023. Claro, tiene más de 1 año Noboa. 1 año y medio tiene. Ok, a 1 año y medio. Entonces, Lasso tiene que tener como 2 años y medio, al menos. Bueno, el periodo que gobernó, el Ecuador, el más inseguro de toda su historia, políticamente muy poco hábil, le faltó bastante cancha política, le faltó aliados políticos. Pensaba que desde la presidencia podía mandar a todo y se estrelló cuando llegó a la asamblea y se dio cuenta que la asamblea es un poder muy importante. Permitió que el cuñado ingrese dentro del Estado y opere, lo cual es un error. O es tu cuñado que te dio el banco o es la presidencia de la República, no podían ser los dos a la vez. Un error muy grave, el cual entiendo que era una decisión complicada de decidir, pero bueno, quedó ya en la historia que siempre quiso ser presidente y cuando llegó no pudo serlo, entonces murió políticamente y eso es Guillermo Lasso. Bueno, ahora sí, chicos, hemos llegado al fin, pero antes quiero agradecer a todos los que nos están viendo en este momento, mandar por supuesto un saludo a como dije al principio, a Mira Lozada, también un saludo para María Gracia Jaramillo, y a todos nuestros queridos amigos que nos están viendo en este momento. Y gracias a todo el equipo de producción. Claro, todo ese equipo de producción valioso. Todo el equipo de producción, sobre todo a la jefa de producción y de diseño, Emily, muchas gracias por estar aquí. Y que salga la jefa de producción. Que salga la jefa de producción. No, está sí, vas a decir. ¿Cómo vas a creer eso? No, Henry no es así. No, está controlando que todo salga correctamente. Y pues gracias a todos ustedes por acompañarnos en este capítulo de estos 4 años de Hablemos de Política. Y porque se vienen muchas cosas más, muchas cosas chéveres.
vamos a seguir creciendo con ustedes. Muchas gracias a todos. Esto fue Hablemos de Política en Un Shot Político.